el deseo de Pablo era que ellos alcanzaran la riqueza del pleno entendimiento para que conocieran ese misterio, ¿verdad? El misterio de Jesús, el misterio de su plenitud y el misterio de su habitación corpórea en la vida del ser humano. Me dispensa un momento que estoy haciendo aquí un cambio. Listo, gracias. Aquí estoy nuevamente. Vamos a ir presentando nuestras diapositivas, presentando nuestras memorias para ir a la vez haciendo nuestro recorrido virtual por el escenario de los primeros 8 versículos de este capítulo 2. Así que vamos a presentar y les pido que por favor me den el permiso para presentar. No puedo presentar. Coordinador o los coordinadores, por favor. No, Ok, no te permite compartir pantalla. ya, ahora sí. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Aquí estamos. Ok. El versículo número 2 al 3, recordemos la preocupación de Pablo. Habría una preocupación precisamente para que ellos no mantuvieran o sostuvieran ese entusiasmo, hubiera una permanencia en ese entusiasmo precisamente que requería, ¿verdad? Que requería su militancia en el evangelio dentro de la iglesia de Cristo. Luego Pablo acude o apela a algunos ingredientes, algunos aditivos importantes, interesantes, para que se pudieran sobreponerse, pudieran vencer o derrotar a esos enemigos acérrimos que se habían levantado dentro de la iglesia, esos enemigos ideológicos, esos enemigos precisamente heréticos, y nos da algunas herramientas como en la unidad, en el amor. Pablo habla de la necesidad de que la unidad se desarrolle en base al amor. Recordemos el vínculo perfecto. Y luego afirma dentro de esa sección del versículo 2 al 3 la intención de que ellos pudieran alcanzar el entendimiento, pudieran alcanzar el entendimiento a través de Jesús. Y también emite o define una meta, y era conocer el misterio de Dios que se refería precisamente al carácter y la persona de Dios o de Cristo mejor, a través de Jesús, que era la revelación máxima. Recordemos la pleroma, que era Jesús, y era precisamente en base a esa preocupación que Pablo quería que afianzaran su fe y su conocimiento, pero pendiendo siempre en Cristo Jesús, que es la fuente, lo presenta, recordemos, como la fuente de sabiduría. ¿Por qué? Lo afirma, dice que no, a diferencia, recordemos, de ese famoso libro de sabiduría que propendía precisamente la herejía de la gnosis, un libro de sabiduría donde se podría encontrar y se podría
se podría descubrir la sabiduría. Pablo nos presenta a Jesús como el mayor tesoro, donde se encuentra la sabiduría y el conocimiento. Interesante lo que Pablo hace porque nos lleva a una descripción muy importante de dónde se encuentra la sabiduría y las riquezas del entendimiento precisamente en Cristo Jesús. Recordemos que la importancia de el estudio exegético de la Escritura y el estudio también, el panorama sintético, porque recordemos que, entre otras cosas, Proverbios presenta a Jesús o a Cristo como la excelencia, la sabiduría encarnada. Luego nos encontramos con una advertencia de Pablo acerca de las palabras persuasivas. Pablo afirma que las palabras persuasivas pueden conducir al engaño, a la trampa, al artilugio, a la mentira y precisamente a trastornar la fe, conducirla a una herejía. Por eso Pablo, la advertencia de Pablo es referente en primer lugar en este capítulo número 2 a las palabras persuasivas. La confianza, luego Pablo rectifica o confirma mejor la necesidad de que el cuerpo de Cristo en Colosa, de que los hermanos en la iglesia de Colosa permanecieran, utiliza unos verbos metafóricos referente a un edificio y a un árbol. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él, arraigados y sobre todo, dice, edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Utiliza dos figuras, utiliza dos representaciones en este caso para afianzar la preocupación que pendía en él acerca de la fe de los colosenses, y era precisamente que se mantuvieran arraigados, es decir, habla de raíces, de enraizados como un árbol, como dice el Salmo número 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Que nosotros podamos siempre entender la necesidad de estar firmes y arraigados, que es menester que nosotros estemos arraigados. No va a permanecer, recordemos en la parábola acerca de los dos cimientos, no va a permanecer un creyente, un discípulo, un cristiano, si no se mantiene en estas dos figuras, ¿verdad? Estas dos figuras ilustrativas, como el arraigo y la edificación en Jesús, que es el fundamento, que es el cimiento, que es la piedra angular. No vamos a permanecer, no vamos a poder soportar, no vamos a poder mantenernos, o como dice Mateo 24, perseverar hasta el final, si no estamos arraigados y confirmados en la fe, precisamente en Cristo Jesús. Vamos a continuar, versículos 5 al 7, aquí rápidamente haciendo esta síntesis, la confianza de Pablo en su firmeza actual. Ahora, dice el versículo número 6, que a pesar de que ellos estaban en grave peligro, Pablo hace como una declaración, una excepción a la regla, porque es una pregunta que me hacía una hermana la semana anterior, y era precisamente cómo Pablo podía hablar de orden y firmeza en la fe si se estaban presentando algunos brotes heréticos dentro de la congregación. Bueno, mire, yo quiero aclararles algo. El desorden dentro de las iglesias que hacían parte precisamente de el conglomerado de iglesias que hicieron parte de lo que fue el ministerio de Pablo, la iglesia pristina, la iglesia misionera gentil, la iglesia que mantenía o que se caracterizó por el desorden negativamente era la iglesia de Corintios. Recordemos
que Pablo tiene que escribir Primera de Corintios 12, 13 y 14 para referirse precisamente a un orden, ya que la iglesia estaba totalmente desajustada y la iglesia estaba presentando precisamente una inestabilidad en el orden y en las buenas prácticas. Entonces, Pablo tiene que escribir la primera carta a los Corintios porque había desorden. Inclusive usted sabe que para el momento de la cena del Señor, nosotros tomamos Primera de Corintios 11, donde Pablo recala precisamente que el momento de la cena del Señor, algunos estaban tomando ese sacramento o esa ceremonia que se hacía representativa de la muerte de Cristo para beber, para embriagarse y para comerse el pan. No es como nosotros hoy día que celebramos la cena del Señor de forma personalizada, es decir, que le llevamos, los sugieres llevan el pan y la copa a cada uno de los feligreses. En aquel entonces se colocaba una mesa a la entrada de la iglesia, de la congregación. En este caso se colocaba una mesa y se colocaba el pan y el vino, pero resulta que habían personas inescrupulosas que llegaban era a beberse el vino y a comerse el pan, y algunos hasta se embriagaban, y Pablo tiene que corregir precisamente a la iglesia de Corinto, y no era lo mismo acá en Colosa. Había un problema ético, pero la escritura nos resalta que Pablo veía en ellos que a pesar de las situaciones, Epafras le había dado un buen informe donde destacaba que a pesar de los problemas heréticos, los problemas de doctrina, los problemas de influencia y de incidencias paganas e ideológicas, mantenían un buen orden, y algunos, no todos, como le digo, algunos se habían deslizado y estaban recibiendo esa contaminación herética, pero Pablo utiliza la expresión buen orden y firmeza de fe para destacar que en términos generales ellos se habían mantenido. Ahora, luego dice, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, andar en él. El versículo 8, aquí fue donde terminamos y vamos a empezar a trabajar con este versículo número 8. El versículo número 8 precisamente, nos presenta una advertencia ya de forma puntual acerca de la filosofía. Recordemos la segunda. La primera advertencia fue a las palabras. Recordemos, a las palabras, a esas palabras, ¿verdad? Que eran persuasivas, vanas, engañosas, tramposas, insidiosas. Pero aquí Pablo advierte a los colosenses la necesidad de que no sean engañados ahora no por palabras o por la vana palabrería y las palabras persuasivas, sino por las filosofías y tradiciones. Pablo aquí ataca las filosofías y tradiciones, y Pablo se refiere, denme un momento porque quiero presentar, estoy intentando presentar denme un momento. Ahora sí, denme un momento porque estoy intentando, me está abriendo, no me está abriendo la diapositiva de forma correcta. Ya, ahora sí, denme un momento mientras actualizo. Ahora sí.
Ok, gracias, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Pablo hace una advertencia acerca de las filosofías y las vanas sutilezas, las filosofías y las tradiciones, las filosofías y los rudimentos. Y tenemos en cuenta que este versículo número 8 empieza precisamente con un tema tocante a lo que era el entorno en que se estaba desarrollando precisamente el estilo de vida y la sociedad como tal dentro de lo que era el Asia Menor y lo que era la península en ese momento del Asia Menor, lo que era la región de Colosa. Las falsas enseñanzas estaban marcadas por un énfasis en filosofías y huecas sutilezas. Eso está muy claro. Y estaban también arropadas por tradiciones de hombres. Tenían el sello de hombre, pero no tenían el sello de Dios. Por eso, en ese sentido, Pablo veía que la filosofía estaba amenazando a los cristianos porque era una extraña mezcla. Mire, no solamente la doctrina, la iglesia, la religión, hablando en términos generales, la religión como tal, el evangelio, estaba siendo permeado y había amenaza de sincretismo, sino que también la misma filosofía era una extraña mezcla ecléctica de gnosticismo gnosticismo primitivo, como lo explicamos aquí en la semana pasada, un gnosticismo primitivo, no el clásico, sino el primitivo, la filosofía griega y el misticismo judío. La filosofía que amenazaba a los cristianos colosenses era muy peligrosa porque el pecado y la promiscuidad que de ella emanaban no eran evidentes, sino que se consideraban sacros. Es más, se consideraban como vehículos, se consideraban como medios para alcanzar la elevación precisamente. La filosofía estaba totalmente influenciada por el gnosticismo, el ocultismo y el misticismo. Es decir, había una mezcla explosiva, un caldo de cultivo realmente peligroso. Y eran filosofías extravagantes que parecían muy inteligentes, que parecían elevar el intelecto, la calidad de vida y la iluminación del ser humano. Pero la filosofía realmente era un contubernio que tenía como propósito distorsionar totalmente el sentido estricto y puro del mensaje del evangelio. Se puede decir que al principio, aquí haciendo un comentario aparte, la filosofía tuvo originalmente un buen propósito, y ustedes saben que filosofía viene de una palabra griega que tiene dos componentes, un prefijo que es filos, y sofía que significa sabiduría. Filos, que significa amor, y Sofía, que significa sabiduría. Este amor a la sabiduría tuvo un propósito originalmente, entre comillas, bueno, pero es usada por Pablo en el sentido de una vana especulación. Pablo se refiere a ella como una vana especulación, en especial porque había se puede decir, una gran inundación de falsos maestros en Colosas designados por este sistema especulativo. Falsos maestros autoasignados, de modo que intentaban cubrir las necesidades espirituales, las necesidades almáticas de los colosenses. Y por ahí de paso, también incluirlos dentro de esas prácticas místicas, paganas e inclusive ascéticas. Ahora, el gnosticismo enseñaba que Dios, como un espíritu, no podía entrar en contacto directo con la carne, con el mundo material. Por eso, precisamente, vemos un énfasis en Pablo en atacar contundentemente el tema de la filosofía. Ahora, no solamente ataca y llega a esta conclusión, sino que también habla de las tradiciones de los hombres, y también habla de los rudimentos del mundo, las tradiciones humanas
se promovían como un costumbrismo, como una especie de una sociedad que impartía algunos rudimentos, algunas prácticas que se debían de una forma secuencial y de una forma constante y periódica practicar, precisamente con el objeto de alcanzar una identidad y alcanzar una plenitud espiritual. Por eso Pablo dice que no, esto no se puede, el ser humano no puede desarrollarse y no puede alcanzar la plenitud, la espiritualidad, la iluminación a través de las tradiciones del hombre. Pablo advierte que las tradiciones de los hombres no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Y también habla de los rudimentos del mundo. Recordemos que yo les decía la semana anterior que estoiqueia es la palabra que aparece aquí para referirse a rudimento. Y la palabra estoiqueia se refiere precisamente a algunos primeros principios que se utilizaban precisamente gramaticalmente para exaltar una plenitud o para exaltar una plenitud o para exaltar una enseñanza total. Recordemos la expresión ABC para referirse al alfabeto, alfa y omega. Recordemos que inclusive Jesús la presenta en Apocalipsis capítulo 1, él se presenta como el alfa y el omega, es decir, la plenitud, la estoqueia. No hay estoiqueia dentro de los rudimentos del mundo, no hay estoiqueia tampoco dentro de las vanas palabras persuasivas, ni tampoco en las tradiciones del hombre. Pablo destaca que no hay en los rudimentos, en las tradiciones, no hay ningún tipo de plenitud, porque en el versículo 9 y 10, él aclara, él inmediatamente identifica en el versículo 9 al versículo número 10, Pablo se refiere precisamente a Jesús como la plenitud, la verdadera estoiqueia, la plenitud de Jesús y nuestra conexión con él. Y demuestra a su vez que no se necesitan las filosofías, las tradiciones, los rudimentos del mundo. No se necesita ninguna clase de esos aditivos para poder alcanzar una conexión, una relación verdadera y una relación cercana con Dios. Y él vuelve a destacar que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Es una declaración dramática y irrefutable de la plenitud de la deidad de Cristo, ya que toda la plenitud de la deidad no estaba desgregada ni tampoco estaba condicionada a algún tipo de conductos, de canales, sino solamente a través del único camino Jesús. No puede ser un Dios a media, no podía ser Cristo un Dios menor, no podía ser un profeta, no podía ser un iluminado. Presenta a Cristo como la plenitud de la deidad. Y no solamente lo presenta, sino que dice que él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La falsa enseñanza entre los cristianos colosenses era algo así como una forma temprana de las herejías gnósticas, es decir, un gnosticismo primitivo. Y estas herejías gnósticas separaban el mundo espiritual y el mundo material. Por eso Pablo lo fusiona, Pablo logra una cohesión, una integración plena y total. Pablo dice que aunque Jesús era Dios y aunque Cristo era Dios, utiliza el término corporativo, es decir, utiliza una expresión física, una expresión material tangible para referirse a Cristo. Es decir, que Cristo representaba, como lo dice precisamente el libro eterno, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Es decir, que en Cristo habitaba no solamente la deidad del Dios vivo, sino que también la plenitud corpórea de ese Dios vivo. Entonces, no hay una separación, no hay ningún tipo de conflicto en este momento pensante ni tampoco doctrinal. Cristo representaba también una plenitud no solamente espiritual, sino corpórea. Era lo interesante, porque había una enseñanza, entre otras cosas, amados hermanos, que se llamaba el seriantinismo. El seriantinismo decía que
Jesucristo hombre estaba separado y era diferente del Cristo espiritual. Es decir, que habían dos Cristos, así como Marción, Marción el hereje, recordemos que Marción fue un hereje que dividió, o mejor dicho, particionó la Biblia y dijo que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran diferentes. Decía que había un Dios en el Antiguo Testamento iracundo, lleno de furia, lleno de ira, lleno de juicios, pero que había un testamento pausible, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios perdonador. Yo digo un Dios hasta licencioso. Ellos estaban, Marción hizo de esto una herejía que hoy, inclusive hoy día se practica dentro de aún algunos círculos cristianos, el hecho de que no, el Dios que nosotros predicamos, el Dios del nuevo pacto, es un Dios diferente al Dios del antiguo pacto. Y nosotros sabemos que una de las virtudes y de los atributos incomunicables del Creador es la inmutabilidad. Dios, el Señor, dice Malaquías capítulo 3, no cambio, dice, yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob. Y allá en Hebreos 13:8, Cristo representando la plenitud de la deidad, dice que en boca de Pablo el Espíritu dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces creo que queda claro el tema de la plenitud y por qué Pablo tiene que acudir a la analogía, o mejor a la metáfora del cuerpo nuevamente. Y dice que él es cabeza de todo principado, de toda potestad. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de todo lo creado, sea tronos, principados, potestades. Voy a leer Romanos 8:38, dice, por lo cual no estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que lo que Pablo hace es consolidar lo que dijo allá precisamente en el capítulo 1 acerca de la plenitud, acerca de la integración de Cristo como cabeza, como cabeza, como la cumbre, como la pleroma de todo lo de Dios y también como la cabeza, como la mayor autoridad, como el supremo de todo lo que existe. Y eleva y coloca en ese momento a Dios, no habla precisamente de la creación humana, sino que habla aún de la creación espiritual, que para los gnósticos sobre todo era lo más importante, el mundo místico, el mundo astral. Recordemos que el gnosticismo clásico habla de un cuerpo astral, de viajes astrales y habla también de un universo astral. Ahora, versículo 11 y 12, la obra de Jesús en su pueblo a través de la circuncisión espiritual es ilustrada por el bautismo. Nosotros no podemos decir que la circuncisión es digamos, categorizarla, categorizarla contundentemente, es decir, de una forma radical. Es simplemente, Pablo hace una aproximación, porque Pablo dice que hablando, mire, aquí ya salimos del gnosticismo, amados hermanos, salimos del gnosticismo. Recordemos, primero Pablo apologéticamente hace defensa en contra de las palabras persuasivas, las palabras, ¿verdad?, onerosas, las palabras que estaban afectando y engañando a los colosenses, palabras de humana sabiduría. Luego habla de las filosofías y huecas sutilezas, y ahora en tercer lugar habla del judaísmo, porque se refiere precisamente al tema de la circuncisión, que era uno de los temas banderas de los cristianos judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Y Pablo dice que ellos también fueron circuncidados en un sentido espiritual. ¿Y de qué forma? Bueno, los cristianos no necesitamos ser circuncidados en la carne, en nuestro prepucio. Los cristianos necesitamos ser bautizados, y Pablo hace una especie de analogía aquí entre lo que es la circuncisión y el bautismo. El bautismo responde, dice,
la escritura, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. El bautismo responde a la circuncisión de una forma mucho más contundente, porque Pablo dice que mientras que la circuncisión es una señal, recordemos, del pacto abrámico, recordemos, del pacto abrámico de la ley, inclusive fue refrendado con la ley de Moisés. El bautismo nos da, hace, o digamos, configura un proceso, mire, sepultados en el bautismo, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. Esto demuestra que Pablo entendía que el poder de la regeneración no estaba en la circuncisión, obviamente, pero tampoco en el bautismo, ni era recibido en el bautismo, sino que en el acto del bautismo, sino que era recibido mediante la fe en el poder de Dios. Algunos piensan que cuando se bauticen, mire, es más, es una, en cierta forma, yo no sé si podemos llamarlo un dogma, pero se puede decir que es un error, un craso error dentro de lo que es la doctrina, y es un rudimento, una estratagema, podemos decir, pero digamos, está afectando las congregaciones hoy día. Estamos en el capítulo número 2, amados hermanos. El hermano Antonio Barcé nos pregunta, estamos en el capítulo 2 y ya vamos por el versículo número 11. Mire, lo importante es que nosotros comprendamos que el bautismo no cambia a nadie. Hay creyentes o hay personas dentro de las congregaciones que no se bautizan porque dicen esta expresión. No, yo no me bautizo porque yo necesito dejar esto, aquello, yo necesito cambiar, necesito darle un rumbo nuevo a mi vida para bautizarme. Pero están en un craso error porque el bautismo simplemente es un condicionamiento, ¿verdad? Al proceso de creer. Es de un determinante. La Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Es un condicionante porque es creer y ser bautizado. Es decir, dos procesos que están precisamente determinados en la Biblia como un acto de obediencia, de fe y de obediencia en Cristo Jesús, que son los parámetros del nuevo pacto de la salvación por la fe. Entonces, una persona no se puede bautizar cuando haya cambiado o entre comillas, cuando sea bueno, porque nosotros nunca podremos ser buenos. Que practiquemos el bien, que practiquemos la bondad, que hagamos el bien es muy diferente a ser buenos. Es muy diferente. Nosotros podemos hacer el bien, podemos practicar o hacer obras, como dice, vestirnos de luz, pero muy diferente que nosotros seamos buenos. Eso debe quedar claro. Entonces, una persona para bautizarse, una persona para bajar a las aguas no necesita ser una persona excelsa, una persona que no peque, que haya abandonado sus viejas prácticas, simplemente el evento de creer, porque Pablo lo define aquí, el bautismo no salva, el bautismo no cambia nada. Pablo lo define claramente y despeja todas dudas, habla mediante el poder de Dios. Dice que fuimos resucitados, pero no mediante el bautismo, sino mediante el poder de Dios. Por eso no piense usted que hay personas que aún yo creo que piensan esto, dicen, cuando yo me bautice voy a cambiar. No, el bautismo no cambia a nadie. El que cambia, recordemos, es la persona del Espíritu Santo, quien es el ente encargado de la regeneración dentro de lo que es el proceso soteriológico. El Espíritu Santo tiene la función de la regeneración, de cambiar al ser humano, de llevarlo a un nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo el que puede santificar y efectuar ese nuevo nacimiento. No somos nosotros, porque recordemos, no podemos nosotros aplicar obras nuestras a procesos exclusivos de Dios como un nuevo nacimiento, o como en este caso Pablo utiliza una metáfora, porque recordemos, habla de la resurrección en un sentido espiritual, muertos al pecado, muertos al mundo. Cuando el creyente se bautiza, es como si estuviera muriendo, una representación de morir, ser enterrado, sepultado en el mundo, y cuando sale del agua es como si resucitara con Cristo, dice la Biblia, mediante el poder de Dios. Así que seguimos adelante. Seguimos adelante. Voy a seguir proyectando. Me dispensa un momento y voy a proyectar. Gracias. Vamos al versículo 13 y 15. Versículo 13 al 15.
el apóstol Pablo se refiere ahora, en el versículo 13, a la obra de Jesús en su pueblo a través de la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, le dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los decidió, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Lo primero que debemos aclarar es que Pablo está utilizando, haciendo gala del lenguaje metafórico de la muerte. Mire que Pablo utiliza el cuerpo y ahora está utilizando la muerte como una figura para hablar de la condición espiritual del ser humano, la separación, que es lo que realmente significa muerte, un estado de separación. Y Pablo nos habla de la muerte como una condición del hombre sin Cristo, del hombre pecador. Dice, de la vida pasada, ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Estaban muertos. Este es el lugar de cualquier persona antes, la condición de nosotros, nuestra, antes de haber sido resucitados por el poder de Dios. Pablo lo describe en el versículo número 2:12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él. Lo acabamos de leer en el versículo 12. Antes de que nosotros naciéramos de nuevo, estábamos muertos. La Biblia habla de muchas descripciones de hombres y mujeres apartados de Jesucristo. Es decir, el ser humano apartado de su creador. Pero creo que esta es una de las más fuertes, porque ¿cuál es la condición más lúgubre, más angustiosa, más determinante, insidiosa? ¿Y cuál es la condición más, yo diría que más evitada, la que nadie quiere tener? Bueno, por lo menos sin Cristo, es la muerte. Es la muerte. Nadie en este mundo, a no ser que tenga Jesús en su corazón, piensa en la muerte. Nadie quiere morir. Por eso el hombre hace todos los intentos por preservar la vida. Por existen, usted se ha dado cuenta que existen los sistemas de seguridad, existen los chalecos antibalas, existen los carros blindados, existen los airbags en los automóviles para evitar la muerte, porque es la condición más precaria y es la peor de las ilustraciones, la muerte. Es la muerte. Una persona enferma puede necesitar un médico, pero escuche, un muerto necesita un salvador o alguien que lo pueda resucitar. Y la Biblia dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él. Él nos dio el perdón de nuestros pecados. Nos dio una justificación, es decir, una justicia imputada. Todas estas cosas preciosas, todas estas cosas admirables, las hemos recibido de Cristo. Cristo ha sido derramado en nosotros y juntamente con él hemos recibido, como dice la escritura aquí, la resurrección. Perdonó nuestros pecados, nos dio vida juntamente con él, nos resucitó, pero hay algo interesante en lo que me voy a detener y es precisamente el tema del acta, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquí quiero detenerme un momento para explicar un poco de este lenguaje jurídico al que se refiere el apóstol Pablo. La expresión griega traducida como acta de decretos, la voy a leer lentamente y es xeroigrafon, tois dogmasin, xeroigrafon tois dogmasin. Esta es la expresión griega para hablar de acta de los decretos. Xeroigrafon tois dogmasin. Xeroigrafon se refiere a un documento o un manuscrito específico, un certificado de endeudamiento. Aquí en Colombia nosotros utilizamos los pagarés o las letras de cambio, es decir, cuando alguien va a prestar un dinero como prenda de garantía o como arra, se puede decir, la persona debe firmar un pagaré en blanco o una letra de cambio en blanco
¿Para qué? Para que en caso de que incumpla con el pago, esto se pueda cobrar. Un certificado de endeudamiento, es decir, es un certificado que no solamente demuestra que esa persona está endeudada, sino que si llega a incumplir con el pago, se lo cobran por la derecha. Es como una factura, una cuenta de cobro, un registro de deudas en contra nuestra, lógicamente. Colosenses 2:14 significa básicamente que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el sacrificio por la muerte de Cristo cancela el registro de todas nuestras deudas. Cancela la pena de muerte por nuestros pecados. Digámoslo de esta forma, usted y yo teníamos un pagaré, teníamos una letra de cambio, teníamos una factura que debíamos pagar precisamente por nuestros pecados. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él cancela esa deuda, ya no tenemos que pagar, o sea, es como si Cristo hubiera tomado esas deudas, ese papel, ese pagaré y lo hubiera roto. Es decir, que en ese momento nosotros quedamos libres de aquella deuda. Por eso, cuando habla de acta de decretos se refiere a eso. Se refiere básicamente a eso. Cristo habiendo cancelado la fianza decretada, ese pagaré en contra de nosotros, mediante una demanda legal, porque nosotros éramos realmente responsables y debíamos pagar esa factura, esa demanda, ese pagaré, pero eso fue desechado y dice la Escritura que esa acta de decreto fue clavada en la cruz del Calvario. Fue clavada en la cruz del Calvario. Estableciendo un paralelo con nuestro sistema de justicia, no sé cómo es el peruano, pero hablemos intentemos alinearlo los dos, el peruano, el colombiano, y el puertorriqueño y el estadounidense, y de donde ustedes nos vean, puede considerarse el acta de decretos dentro del contexto jurídico como una orden formal escrita de una sentencia de muerte, después de la presentación y verificación de las evidencias en contra de un acusado. Yendo un poco más allá, ya en un tema jurídico, se puede considerar como una sentencia de muerte previamente un juicio donde todas las evidencias y las pruebas fueron presentadas contra el acusado y fue encontrado culpable. Ahora, Pablo nos dice que esta sentencia de muerte fue anulada precisamente por Jesús. Nuestros crímenes espirituales estaban a la orden del día. El pecado o el quebrantamiento de los mandamientos de la ley de Dios determinaba la muerte, porque de pronto en un término genérico al principio hablamos de una deuda, pero sabemos que la paga del pecado es muerte. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la epístola romana. No hay una deuda tan simple, tan sublime, sino un estado de muerte o una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Ezequiel dice que el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Y allá en Génesis capítulo número 3, dentro de las maldiciones que se presentan posterior y a la caída del hombre, una de las maldiciones es precisamente que el hombre moriría y que el hombre espiritualmente iba a ser separado de Dios y que físicamente volvería al polvo de donde fue tomado. Entonces, qué tremendo esto, porque la solución es algo más que el perdón por la penalidad de nuestros crímenes espirituales. Es más que un perdón. Yo diría que un perdón es como si Cristo pasara por alto nuestros pecados. Es como si Cristo, ese dinero, esa deuda, esa sentencia que nosotros debíamos pagar, Él vino y la pagó sin cobrarnos nada a nosotros, sin diferir nuestra deuda, sino dando un justo pago mediante la muerte en la cruz del Calvario. No tuvo en cuenta nuestros pecados. Escuche, no tuvo en cuenta de que éramos culpables, de que todas las evidencias apuntaban en contra de nosotros. Simplemente pagó el justo castigo que nos correspondía a nosotros
para anular el acta de los decretos que nos era contraria. Ahora, ya nosotros, ahora, si nos acercamos a ese pacto, si nosotros ahora entramos en la gracia en Cristo Jesús, ya no tendremos que pagar, ya no tendremos ningún acta que nos va a ser contraria. Ahora esa acta, yo creo que más que rota, fue salpicada por la sangre de Jesús, para corroborar que ya no tendríamos que pagar por nuestros crímenes espirituales. Quiero explicar algo también aquí en esta acta de los decretos, porque hay algunas distorsiones teológicas y doctrinales. No podemos hablar de, básicamente en nuestro sistema, en nuestras interpretaciones teológicas, erróneamente, hay una situación muy errónea, es pensar que la conmutación de la pena de muerte a un criminal en particular tiene como consecuencia la anulación de toda la jurisprudencia decretada en contra del crimen. La falta de sentido de esta presunción es obvia y es un error craso y es una tremenda, yo le llamo herejía. ¿Por qué? Porque pretender que por el hecho de ser lo que, voy a tratar de explicarlo porque de pronto digo un concepto un poco técnico, pues exactamente porque no se está anulando precisamente, no se está anulando la ley del pecado. Pablo dice que hay una ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado. No, eso no se está anulando. No podemos pensar que la conmutación o el perdón o la justificación que hizo Cristo de nuestras culpas o el rompimiento o la anulación de los decretos que de horas contrarias, esa anulación no anula tampoco la jurisprudencia decretada en contra del crimen, es decir, en contra de esas prácticas. Eso no significa que como se fue anulada el acta que nos era contraria, entonces ahora se puede matar, ahora se puede adulterar, ahora se puede fornicar, ahora se puede robar. A eso me refiero. No, él anuló el acta que nos era contraria, más no la jurisprudencia. Es decir, más no los mandamientos, ni mucho menos la ley del pecado que dice Pablo que habita en nuestros miembros. Entonces debemos tener mucho cuidado porque algunas personas de una forma licenciosa y necia están diciendo que cuando Cristo anuló el acta de decretos que no era contraria, significa que ahora usted puede vivir como le da la gana y como dice Santiago, comamos y bebamos, que mañana moriremos, disfrutemos la vida. No, no, de ninguna manera. No se anuló la jurisprudencia, simplemente se anuló la deuda y el acta específica que nos era contraria. Bueno, y seguimos para ya terminar el capítulo el capítulo precisamente número 2. Vamos a avanzar rápidamente. El capítulo número 2, leamos ahora, bueno, sigamos hablamos del acta de los decretos, pero hablemos de el versículo 15, que no lo hemos discriminado. El versículo número 15 vuelve a resaltar esa lucha espiritual, vuelve a resaltar, yo diría que la principal oposición que tenemos nosotros. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, nuestra lucha no es contra lo que se ve, sino contra lo que no se ve. Entonces, Pablo nos da una buena noticia. Ya en Efesios nos había dicho que nuestra lucha era contra estos agentes, contra estos seres espirituales, pero Pablo dice que no solamente anuló el acta de los decretos que nos era contraria, no solamente se produjo esa amnistía, ese perdón, sino que dice la escritura que despojó a sí mismo a los principados y potestades. Otro aspecto, otra vertiente de la obra de Cristo es que él despojó a los principados y potestades, estos rangos de seres angelicales hostiles.
Es decir, no estamos hablando sino de fuerzas espirituales de maldad, para hablar de una forma más general. Fuerzas espirituales de maldad. Efesios capítulo 1, 21 nos dice lo siguiente: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo, cuando utiliza la expresión sobre, está hablando de algo sumo que está por encima. Pablo nos recuerda que estos seres no tienen las mismas armas para usar contra los cristianos que las que tienen contra los que no están en Jesús. Contra los que no están en Jesús. Los poderes más grandes de la tierra en ese momento en que se escribe la epístola a los colosenses, en ese momento era Roma. Los poderes más grandes estaban concentrados, ¿verdad?, en lo que era el Imperio Romano, el gobierno más poderoso de la época y uno de los más poderosos en la historia. Y el judaísmo, mire, digamos que Roma como imperio, como poder político, judaísmo como poder religioso y el gnosticismo como poder filosófico del pensamiento. Estos poderes conspiraron juntos para poner a Jesús en la cruz del Calvario. Estos poderes, enojados por el desafío a la soberanía de Cristo, lo desnudaron, lo escarnecieron, lo condenaron, lo llevaron al Calvario y celebraron aparentemente un triunfo sobre él. Pero la paradoja de la cruz es muy interesante, porque lo que parecía una derrota fue transformado en una victoria. Jesús cumplió lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la serpiente lo heriría en el calcañar, pero la simiente de la mujer, es decir, Jesús, lo heriría en la cabeza. Esa paradoja de un Jesús victorioso tomó a los poderes espirituales que controlaban los poderes de la tierra y los desnudó, los despojó, una afrenta pública, es decir, triunfó sobre ellos públicamente. No fue un triunfo encubierto, no fue un triunfo oculto, mimetizado, disimulado, sino fue un triunfo público. Por eso Cristo fue muerto, su muerte fue una exposición pública, no una exposición pública de su sacrificio solamente, de su amor por nosotros, sino una exposición pública de su triunfo sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las huestes espirituales de maldad. Usted se puede imaginar Cristo colgado allí, atado de pies y manos, en un estado de aparente indefensión y debilidad. Ellos, como dice aquí, los principados y las potestades pensaron que habían derrotado al Hijo de Dios, pero lejos de derrotarlo, Jesucristo a través de su muerte y su sangre los dominó, los enfrentó, los despojó y se mantuvo en esa cruz como una señal de victoria. Recordemos lo que dice el escritor sagrado: para vencer por medio de la muerte. Perdón, lo que dice Hebreos. Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice la escritura, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, triunfando sobre ellos. Amén. Entonces, termino con esto, este fragmento, porque es importante nosotros definir este tema, y es que Jesús no solamente los derrotó, sino que los despojó. Por eso no es la condición, me detengo un momento para explicarles esto, no es lo mismo un ataque o un ataque, una influencia diabólica, satánica, contra un creyente que contra un inconverso. Por eso nosotros vemos en nuestras congregaciones, bueno,
hablo con conocimiento de causa. Hay muchas congregaciones donde se empieza la reunión cristiana mencionando a Satanás y reprendiendo a los demonios y echando fuera toda clase de nominativos asociados con los espíritus y los demonios. Hay cristianos que son temerosos. Yo recuerdo cuando nosotros nos empezamos estamos en el lugar donde estamos, nos mudamos al local donde estamos como iglesia. A nosotros nos quisieron intimidar y nos dijeron que las personas que se mudaban ahí no duraban 2 meses porque salían arruinadas y porque había una gran brujería. Ahí había habido un altar, había existido un altar a las 3 potencias, como le llaman aquí en Colombia, un altar donde se practicaba el espiritismo, la brujería. Y a mí me dijeron que debía mudarme porque iba a salir arruinado con una enfermedad o con un mal. Pero cuando a mí me dijeron eso, me dieron fue ánimo y fuerza, porque en mi corazón pensé, yo no tengo que huir, el que tiene que huir es Satanás, como dice Pedro, someteos a Dios, resistí al diablo, dice Pedro, y él huirá de vosotros. Es decir, en nuestra condición de cristianos, de hijos de Dios, de renacidos, de resucitados, como lo hemos leído en Colosenses hoy, de regenerados, nos coloca en una condición de ventaja porque hemos asumido una victoria sobre todas esas huestes en el nombre de Jesús. Entonces, un cristiano no puede considerarse totalmente desprotegido, totalmente vulnerable, totalmente abandonado cuando se enfrenta ante una situación de tipo espiritual. Nosotros hemos vencido y nuestra victoria la llevó públicamente a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso debemos asumir esa autoridad y tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Sigo con la presentación. Ahora pasemos, después de hablar de la circuncisión y de hablar del acta de los decretos que nos era contraria, hablemos un poco ahora de un tema importante, y era el tema, yo diría que más que las tradiciones, el tema herético del judaísmo. Pablo dice, nadie juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva, días de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie juzgue, dice la frase que utiliza Pablo, nadie juzgue. La frase, por tanto, es importante. Es importante, para mí es muy importante porque es un indicativo. Dice, por tanto, nadie, dice, nadie os juzgue. Es muy importante ese por tanto, porque conecta esta idea con la idea anterior. Es decir, que esto proviene o es un derivado del versículo anterior. Como Cristo, en el versículo anterior, clavó el acta de los decretos que nos era contraria, la colocó en la cruz del Calvario y despojó públicamente a los principados, a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces este es un derivado del versículo anterior, el versículo 16. Dice, por tanto, porque todo esto sucedió y pasó, debido a esto, a esta victoria tan gloriosa de Cristo Jesús, no debemos dejar que nadie nos juzgue en comida o en bebida. No debemos permitir que nadie nos juzgue en lo que comemos o en lo que bebemos, o en ningún otro asunto relacionado con el legalismo judaico o del judaísmo, en ningún asunto relacionado con lo que era la ortodoxia judía. Una vida que está centrada en Jesús y en lo que hizo Cristo en la cruz no tiene lugar para el legalismo. Mire que estamos hablando ahora, después de pasar por filosofías, después de pasar por esta tremenda victoria de anulación de los decretos del acta que nos era contraria, Pablo retoma la apologética y nos dice, Pablo, ojo, porque nadie los puede juzgar en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo que es sombra de lo porvenir.
Pablo dice que la ley del Antiguo Testamento tenía ciertas disposiciones que habían sido eliminadas con Jesús con respecto a puntualmente a estas cosas como la comida y la bebida. Recordemos que había una lista de animales inmundos que no se podían comer. Los animales que tenían hendidura en las pezuñas, por ejemplo, los que no tenían escamas, perdón. Y esta es una sombra de lo que era por venir. Entre otras cosas, eran leyes higiénicas más que todo. Eran leyes que tenían mucho que ver con el tema higiénico. Recordemos que todo esto, estas leyes, esta sección de la ley de Moisés higiénica, estas leyes tenían mucho que ver con la pulcritud, con la higiene y también con prevenir o evitar epidemias, como era el caso de la lepra, el caso de la mujer con flujo de sangre fuera del campamento y algunos otros tipos de preceptos que fueron establecidos. No es que esas leyes hayan sido malas, o el caso del cerdo, mire que hoy día hay personas que aún, el caso de los adventistas del séptimo día que no comen cerdo y que tampoco comen pescado con escamas, y los adventistas del séptimo día han terminado abrazando el movimiento vegano, se han vuelto veganos, con algo tan contradictorio porque Pablo nos dice aquí claramente, nadie te puede juzgar en lo que comes, en lo que bebes. Dice, ni el día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo era sombra, dice Pablo. Pablo dice, no es que esto en su momento fue malo, simplemente era una sombra, y usted sabe que la sombra de lo que había de venir pasó cuando el cuerpo, Jesucristo llegó, cuando el cuerpo, cuando el Dios, la imagen del Dios invisible, cuando Jesús, la imagen corpórea del Dios vivo, se posiciona en esta tierra, asume la ley en su cuerpo, la cumple, la sufre. Pablo, en ese momento, Pablo dice que era una sombra, y en ese momento que Jesús muere en la cruz, resucita, ya no necesitamos más de la sombra. Ya usted no necesita de sombra, usted no necesita estar guardando. Recordemos el concilio de Jerusalén en el libro de Hechos, capítulo 16, solamente 4 cosas. Recordemos que era abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de animales ahogados, de sangre y de fornicación. Esa fue la jurisprudencia que se utilizó en el tema de el concilio de Jerusalén. Solamente 4 cosas. No comas sangre, no comas sacrificado a los ídolos, no comas animales ahogados y abstente de fornicación. Es un punto claro. Días y comida, como se observaban bajo la ley de Moisés, ya no son obligatorios para nosotros, para los que estamos en el nuevo pacto. La sombra pasó, la realidad ha llegado. Así que ahora para todos nosotros los cristianos las comidas son puras y todos los días le pertenecen a Dios. Es ilógico y es herético que nosotros también como creyentes vayamos a abrazar el legalismo y decir que el día del Señor es el sábado y guardar el Shabbat. No podemos nosotros estar implementando, ¿verdad? Tradiciones, o en este caso, no podemos estar volviéndonos a los estatutos de la ley, como el guardar el Shabbat o guardar el sábado, dentro de entre otras cosas, los judíos manejaban un calendario lunar y nosotros, un calendario solar, nosotros manejamos, pero un calendario lunar, nosotros manejamos un calendario solar que es muy diferente. Y dice 1 Timoteo 4 al 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, dice la Escritura. Nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es santificado. Así que debemos dejar claro que prácticamente todo esto indica que las comidas les pertenecen a Dios y los días les pertenecen al Señor. Todo lo que dice, lo que creó Dios es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Sigamos adelante para terminar, ya vamos a finalizar el versículo número 18.
Y volvemos al gnosticismo. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, manamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose para las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Afectando, mire lo que dice Pablo, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, transmitiéndose en lo que no ha visto. Eran parte de la falsa enseñanza que preocupaba a Pablo, a los creyentes, la enseñanza con respecto a los ángeles. Recordemos que ellos consideraban los gnósticos a los ángeles como mediadores, como intercesores. Es por eso que Pablo toca nuevamente este tema al final. Ya lo había tocado en el capítulo 1, pero lo vuelve a tocar. Porque el antídoto para estas falsas enseñanzas angeológicas es simplemente saltar a Jesús por encima de los ángeles. Ya lo vimos, que él triunfó sobre todo principado y potestad, decir que su autoridad está en lo sumo, por encima aún, no solamente de los seres espirituales de maldad, sino de los seres angelicales del cielo. No se puede saltar a Jesús a los ángeles por encima de Jesús. Dice, nadie afecte humildad y culto a los ángeles. Es importante porque mire que la doctrina de los mormones, por ejemplo, un caso excepcional, está basada en una revelación de un ángel llamado Moroni. Y este ángel Moroni recibió oración. Recordemos que cuando Juan recibe la revelación del libro Apocalipsis, Juan se va a postrar ante el ángel que precisamente sirvió en ese momento de interlocutor de esa revelación. Y el ángel le dice, Juan, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo, soy como tú. El ángel no recibe adoración ni recibe alabanza porque sabe que la adoración y la alabanza del capítulo 5 dice la escritura que pertenecen al que está sentado, al Cordero. Recordemos que en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice la escritura que no se halló nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera desatar los sellos y abrir los libros. Y Juan lloró amargamente, pero en ese momento el ángel le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá vencido y es digno de desatar los sellos y de abrir los libros. Era el único digno de desatar los sellos y abrir los libros y el único de recibir exaltación y adoración. Los herejes de la época insistían en que debía existir un culto a los ángeles en lugar de darle un culto al Dios Supremo. Era digamos que en apariencia, era una expresión de humildad de la parte de ellos. ¿Por qué? Porque recuerde que el gnóstico decía que la carne no podía comunicarse con el Dios vivo, entonces debían utilizar unos intermediarios y esos eran los ángeles. Entonces aparentemente ellos estaban proveyendo unos vehículos, unos mediadores que eran los ángeles para que los creyentes se acercaran a Dios, pero aquí Pablo lo desmiente todavía. No se puede, no se debe adorar a los ángeles. No se puede considerar como un acto de humildad el hecho de que yo tenga que buscar a un ángel para acercarme a Dios, o como en el caso de la religión tradicional. Ayer aquí en Colombia celebramos la Asunción de la Virgen, imagínense, un festivo acá que se celebró, donde aquí en Colombia abrazamos el dogma católico de 1900, creo que es 1 de noviembre de 1915, si no estoy mal, que se estableció el dogma de que la Virgen ascendió, o mejor, hizo una asunción al cielo. Es decir, que la Virgen fue glorificada, la Virgen María ascendió al cielo. Es un dogma, lógicamente, una herejía. Y ascendió como una mediadora. Cristo es el único mediador. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La falsa humildad y el culto a los ángeles no hacen a nadie más espiritual. En cambio, haciéndose de la cabeza, mire lo que dice la Biblia. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Dice, no te vayas por las alas de los ángeles, no te vayas por las aureolas de los ángeles, no te vayas por la fulgurante luz de los ángeles, como se representan coloquialmente. No, debes
asirte de la cabeza. Debes asirte, agarrarte de la cabeza. Es decir, Jesús es la cabeza. Jesús es de quien debemos asirnos, de quien debemos agarrarnos, de quien debemos sujetarnos. La arrogancia de los falsos maestros y de aquellos que creían en lo que estos enseñaban, nos decía, era una falsa humildad. Una falsa humildad, un falso asidero espiritual. Era muy peligroso. Pero realmente asirnos de Cristo, Pablo dice que es lo más espiritual que ellos pueden hacer. Asirnos de la cabeza, hacernos de Jesús. En virtud de quien todo el cuerpo, dice Pablo, en virtud de quien todo el cuerpo, cuando estos extraños movimientos místicos se introducen de forma oculta en la iglesia, no atraen a todo el cuerpo. Debe ser claro eso, sino a unos pocos cristianos. Bueno, la historia dice que eran de la élite, que eran los más pudientes, los más poderosos, los más relevantes, los más acomodados, los que se habían dejado permear por estos movimientos extraños místicos de judaísmo, de gnosticismo, de ascetismo y de tradiciones humanas y de filosofías de huecas sutilezas. La Biblia dice que en virtud de quien todo el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Ese es el plan de Dios para la iglesia, o el plan de Dios mejor para la iglesia. Que nosotros permanezcamos asidos, agarrados, ¿verdad? De esa cabeza que es Jesús. Nosotros permanecemos fieles y conectados a Jesús, que es nuestra cabeza, y Dios nos da el crecimiento. Así de sencillo. Por eso mucha gente no puede crecer, porque no están asidos de Cristo. No están arraigados, como decíamos, cimentados, arraigados, y termino, asidos de la cabeza. De la cabeza. De ahí, mire, lo que está diciendo, que esa cabeza es la que da el crecimiento. Es decir, el cuerpo va a crecer si permanece asido a la cabeza y va a crecer con el crecimiento que da Dios. Recordemos lo que dice Juan capítulo número 16. ¿Verdad? Así como el pámpano no puede llevar en sí mismo fruto si no permanece en la vid, así también vosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Quiero terminar con el versículo 20 al 23 esta noche, para hacer una pequeña introducción del capítulo 3, porque ya nos quedan prácticamente 2 clases. El versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor en contra los apetitos de la carne. Pablo utiliza unos negativos. Pablo utiliza 3 negativos: no, ni y ni. Mire lo que dice. Pablo dice, no manejes, ni gustes, ni toques. Utiliza 3 negativos. Es una descripción perfecta de lo que es la religión legalista, definida por lo que no hacemos. La religión y el legalismo se define más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Ese es el legalismo. El cristianismo es una religión moral. Tiene límites morales definidos. No podemos eliminar, por ejemplo, los negativos de los 10 mandamientos, como no matarás, como no hurtarás, como no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, como no codiciarás los bienes de tu prójimo, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Son condicionantes, imperativos, esos negativos de no. Pero con respecto al fundamento que es Cristo Jesús, el cristianismo es una religión de acción positiva, es decir, maneja positivos. El cristianismo no puede estar fundamentado en negativos.
Y aquí estamos hablando de ascetismo, básicamente. Estamos hablando de las prohibiciones del ascetismo, que dice que no manejes, que no gustes y que aún no toques. El ascetismo estaba, también Pablo lo aborda al finalizar este capítulo. Pablo dice que si habemos muerto con Cristo, con respecto a los rudimentos del mundo, entonces no debemos abrazar precisamente estos movimientos o estas ideologías ascetistas. Nuestra identificación con Jesús, su muerte, bueno, hablemos de, como dijo Pablo, su sepultura, su muerte y su resurrección, como dice el versículo 12, se convierte en el fundamento de nuestra vida cristiana en lugar de la observancia de la ley. En lugar, nosotros no somos judíos, amados hermanos. Usted y yo no somos judíos. No somos ascetistas, es decir, que nuestra salvación no depende de lo que dejemos de lo que no hacemos, sino lo que hacemos. Recuerden, la escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, está hablando de un positivo, ¿verdad? No está hablando de un negativo. Pablo además recalca algo interesante, y es que estas cosas se destruyen con el uso. Son cosas que llegan a su fin en el mismo acto de ser usados. Eso se destruye, o sea, lo que usted se come se destruye, lo que usted se pone destruye. El manejarlas, en comerlas, cosas que por el estilo implican su destrucción. Usted una vez se come un alimento, deja de ser alimento y termina siendo parte de lo que es el ciclo, ¿verdad? Del potasio, del carbono, perdón. Termina siendo parte del ciclo biológico del carbono, sus alimentos. Entonces, Pablo dice, todo esto que usted, que se está aplicando como un rudimento ascetista, esto va a ser destruido. No comas, no manejes, no gustes. Pablo dice que se va a destruir y que está relacionado con mandamientos de hombres. Y dice que tienen cierta reputación de sabiduría también, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Podríamos considerar esto como la mayor acusación contra el legalismo en la Biblia. El resultado final es que las reglas del legalismo, estos tres negativos, no tienen ningún valor para restringir los apetitos de la carne. Todas las reglas legalistas pueden tener una reputación de sabiduría, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. El legalismo no restringe la carne, no la sujeta, no acaba con ella. Aunque el ascetismo, digamos que podemos decir esto, hermanos, que el legalismo alimenta la carne de una manera sutil y poderosa, porque usted puede darse cuenta que el ascetista es orgulloso, es soberbio y pretende ser mejor o más santo o más digno que los demás. Ese es el carácter del ascetista. De hecho, el ascetismo más riguroso puede coexistir con un orgullo espiritual insufrible. Una de las obras de la carne más sutiles e intratables. Mire que en la India, estos adoradores, estos budistas, entre otros, que adoran al río Ganges y lo tienen como un río sagrado, que se privan precisamente de toda esta clase de gustos, de cosas, de alimentos, de privilegios. Pablo dice que todo esto no tiene ningún valor. Hay gente que pretende que su mayor logro de iluminación es un día visitar el Tíbet, pero esto no tiene ninguna incidencia, ningún valor contra los apetitos de la carne. El culto voluntario es el hombre tratando de alcanzar a Dios, tratando de justificarse guardando las reglas, el culto voluntario o el culto legalista. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre en amor a través de Cristo. Entonces, Pablo lo define de esa forma. No tienen valor contra los apetitos de la carne,
y tienen cierta reputación en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero recalcan, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Debemos tener sumo cuidado porque muchas veces nosotros estamos practicando el ascetismo. Practicamos el ascetismo y nos privamos de ciertas cosas pretendiendo doblegar o sujetar los apetitos de la carne, pero la Biblia dice que esto no tiene ningún valor. De pronto son un poco brillantes para el pensamiento, admirables para las personas, para los temas, yo diría que relacionados con el tema de la filosofía, con el tema del pensamiento, inclusive el tema de los ermitaños, que precisamente es una corriente patrística, pero no podemos nosotros como creyentes caer en este tipo de herejías y en este tipo de distorsiones bíblicas doctrinales. Yo quiero terminar con una introducción después de terminar el 2, una presentación del capítulo 3, del capítulo número 3 de la epístola a los Colosenses. Me permiten un momento que voy a presentar. Capítulo número 3 de Colosenses. Presento y terminamos para presentar lo que es la estructura del capítulo, Colosenses capítulo 3. Y este próximo capítulo que vamos a estudiar es la vida en Cristo. Pues está relacionado con el capítulo 4, versículo 1. Tiene una conexión, tiene unos puntos de encuentro. La vida nueva en Cristo, vamos a tratar el capítulo 3, versículo 3 del 1 al 4. Vamos a ver las características de esa vida en Cristo, del versículo 5 al capítulo 4, versículo 6. Por eso quiero hoy empezar y hacer una pequeña introducción del capítulo 3, versículo número 1 al 4, y con eso terminamos por hoy. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Estamos en Colosenses, los hermanos, capítulo 3. Voy a entrar al 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Mire la importancia de lo que es la hermenéutica y lo que es el estudio exegético de la palabra, en este caso de la epístola. Y es que ahora pasamos al capítulo 3 y 4 como un capítulo práctico, piadoso. Vemos un capítulo indicativo, el capítulo 1 y 2, muy indicativo, muy doctrinal, muy apologético. Pero ahora vamos a ver capítulo 3 y 4, dos capítulos imperativos, prácticos, piadosos. Es decir, Pablo hablando del estilo de vida, de la conducta, de la actitud del creyente. Pablo se enfoca en la vida práctica del cristiano, con el claro entendimiento de que una vida cristiana práctica se edifica sobre el fundamento de una verdad teológica, la que ya él ha compartido y ha aclarado y ha fundamentado en los dos capítulos anteriores. Como ya fundamentamos una verdad teológica, como ya desintoxicamos, aclaramos, desenmascaramos, ¿verdad? Todas estas corrientes místicas que estaban permeando y contaminando la iglesia de Colosas. Ahora sí colocamos un fundamento de verdad teológica. Ahora vamos a hablar
de la conducta y de la vida práctica del cristiano. Ya que sabemos que Jesús realmente es Dios, en la vida es la pleroma, la plenitud de Dios, que resucitó entre los muertos, entonces nuestra identidad con Él se debe hacer real, se debe hacer visible, todos deben conocerla. Por eso la invitación es, si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Debemos buscar las cosas de arriba. Estos primeros versículos, estos primeros cuadros, sostienen una conexión cercana con los últimos versículos del capítulo 2. Allí el apóstol Pablo le recuerda a los colosenses que las regulaciones ascéticas, recordemos esos mandamientos ascéticos de los negativos que acabamos de estudiar, no, ni, no tienen valor real para contener los deseos de la carne. El único remedio para las pasiones pecaminosas se encuentra en la experiencia personal del creyente y su unión con Cristo Jesús. Por eso, Pablo da por descontado, infiere que si hemos resucitado con Cristo, debemos actuar de la misma manera que Jesús actuó cuando resucitó. Después que Jesús resucitó, después que dejó la tumba, después que Jesús se levantó de entre los muertos, Jesús pasó tiempo ministrando, compartiendo con sus discípulos, afianzando, recordemos, la gran comisión, afianzando su doctrina, afianzando sus promesas, recordemos, que le dijo que no se fueran, que iban a recibir el Espíritu Santo, que permanecieran ahí en Jerusalén. Ahora, recordemos que en Hechos 1:8, previo a su ascensión al cielo, Jesús le dice a ellos, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Después de su resurrección, Jesús comisionó, delegó, instruyó, ministró, preparó, formó, hizo la obra del Señor durante durante ese tiempo, ese pequeño periplo que hubo entre su resurrección y su ascensión. Ahora Pablo, para afianzar esta idea, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Con esto quiero terminar. Esta frase particularmente hace alusión al Salmo 110, donde enfoca su atención en el gobierno soberano que Cristo ejerce. El mandamiento de aspirar a las cosas arriba es un mandamiento para meditar y reflexionar en la vida de Cristo y en el hecho de que Él está ahora entronizado como el Señor del mundo.